Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo han pasado la semana? Sí, sobre todo, por más que nosotros hemos tenido una semana difícil, llena de pruebas que todos nosotros tenemos y vamos a tener más llenas todavía, porque nuestra caminata para el cielo solo está empezando. Vamos a ver lo duro cuando tengamos que sufrir integralmente por Cristo. Ahora me preguntan, ¿estás diciendo este hermano la verdad o no? Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos aquí? Es... ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos aquí? Todos. ¿Cuántos de nosotros, miren bien las preguntas, cuántos de nosotros tenemos amigos cercanos? Ya no todos, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros tenemos amigos cercanos de intimidad? ¿Por qué no hay nadie que tenga amigos así? La Biblia nos orienta que debemos confiar en el hombre, ¿sí o no? No. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso está en Isaías. Pero yo quería preguntar a vosotros, quería hacer esta pregunta en el sentido de que si nosotros tenemos un amigo de verdad, ¿por qué no confiar en él? ¿Sí? Pues voy a contar una historia. Una ilustración no es una historia real, es una ilustración que he visto a alguien contando y me llamó muchísimo la atención. Y hoy vamos a traer algunas ilustraciones para poder entender mejor sobre el tema. ¿Ok? La primera ilustración es, cierta vez estaban dos hombres paseando por un bosque. Y en este bosque, ellos tenían que cruzar una parte que era toda salvática, o sea, toda llena de árboles, cerrada. Y automáticamente al cruzar este bosque, llegaría al sitio en donde tendría que llegar. Pero en este bosque, de entre los árboles, empiezan a escuchar algunos tipos de ruidos. ¿Sabes lo que era? Era un oso. Un oso que salía al encuentro de aquellos dos jóvenes, pero ellos, por el desespero, olvidaron de ser amigos, entre comillas. Uno de ellos se olvidó de ser amigo y la primera cosa que hizo fue escapar, dejar el amigo y escapó. Y subió en el primer árbol que había visto por delante. Pero hago la pregunta, ¿los osos no suben en árboles? También suben. Depende del árbol, también suben. Pero ¿cómo se había quedado el otro? El oso no se preocupó con el que huyó, se preocupó con el que se quedó. El que se quedó, por un momento, levantó los brazos y dice, estoy muerto. Pero pensó, mi padre me había dicho, que mi padre cazaba muchos osos, me había dicho que si yo me hago de muerto, los osos me van a oler y se van. Dicho y hecho. El oso, cuando el hombre se cayó, se hizo de muerto por 30 segundos. Fue el tiempo suficiente porque yo no aguantaba más. Ya no tenía más cómo comprimir el aire que quería soltarlo. Y el oso le olió y le puso la nariz en sus oídos y se fue. El hombre, viendo todo esto, viendo la escena desde el árbol, bajó y le preguntó al hombre, mira amigo, por ironía, quiso preguntar, una pregunta irónica tuvo una respuesta recta, una respuesta exacta. El hombre preguntó, ¿qué te estaba hablando el oso en el oído? Y el hombre que se levantó, que escapó de la muerte, le dijo al hombre que huyó, mira, el oso me estaba diciendo, ¿qué tipo de amigo es aquel que te abandona en los momentos más difíciles de tu vida? En el momento de tu prueba. Por eso lo hice la pregunta a vosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos? ¿Es de fiar? Y la hermana me confirmó lo que yo pensaba y pienso, sigo pensando, que no debemos fiarnos en el hombre.
Este salmo nos ilustra, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se derrumba, sino que está firme para siempre. Podemos decir Sión, Jerusalén, son la ciudad del Señor. ¿Sí o no? Jerusalén estaba ubicada entre montañas, entre colinas. Y entonces, lo que puedo ilustrar con esto, la ilustración que nos da este tema, que las colinas representan la protección del Señor para el cristiano hoy. ¿Quién nos puede ofrecer protección sino Dios? ¿Quién nos puede ofrecer seguridad sino Dios? ¿Quién nos puede ofrecer una buena educación sino Dios? Por decir educación, vamos a hablar de otra persona. Ahora una persona real, una persona que está en la Biblia. José. ¿Cuántos han conocido a José? ¿Nadie? José. Ah, muy bien. Todos hemos conocido a José. José o José. Yo llamo José debido a la pronunciación de mi idioma. José fue una persona que en teoría sus hermanos lo llamaron lunático, que estaba alucinando, que estaba con demasiadas teorías que no tenían fundamentos. ¿Sí o no? Pero Dios usó las teorías de José para enseñar que él puede trabajar con un ser humano. Dios a través de sueños le mostró a José cuál sería el futuro de su pueblo. Pero no le mostró a José que él sería la persona utilizada para este puesto. Lo más interesante de todo esto es esto. No le mostró a José, le mostró el futuro de su pueblo. José estaba como una ilustración, pero Dios no había confirmado nada con él. José creó odio en el corazón de sus hermanos. Sus hermanos lo cogieron, lo tiraron en una cisterna y enseguida lo vendieron por 30 monedas de plata, el precio que fue vendido Jesús. Pero de Jesús vamos a entrar luego. José automáticamente, cuando pasaban los ismaelitas para ir en dirección a Egipto, los ismaelitas, para saber, son también un pueblo de la nación egipcia. Lo que pasa es que ellos vivían en una localización un poco más lejana y tendrían que venir a cada X tiempo para comercializar sus productos, pero también eran egipcios. ¿Vale? Cogieron a José y lo vendieron por 30 monedas de plata. José fue a Egipto. Cuando llegue a Egipto, vamos a cortar un poco la historia, fue vendido a Potifar. Potifar lo compró. No, la Biblia no nos dice cuál fue el valor del esclavo, pero nos dice que Potifar lo llevó a su casa. Y con el tiempo José adquirió confianza de Potifar. La confianza de Potifar era tanta en José que le dejó el gobierno de su propia casa. Pero por desgracia, la mujer de Potifar, una mujer sin principios para con Dios, tenía principios, pero principios de la cultura egipcia, no principios de la cultura cristiana, la que Dios quería. Empezó a colocar otros ojos en José. Y sabemos cómo fue la historia. José, por no querer aceptar sus propuestas, lo mandaron a la cárcel. Lo mandaron a la cárcel. Llegando a la cárcel, José descifra sueños, ayuda a personas y muestra que Dios está con él. Pero una de las cosas que podemos destacar aquí es que al final de la historia José llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero una de las cosas que yo quería destacar aquí es que José en ningún momento, hablamos una frase antes, en todos los momentos de su vida ha sido un buen cristiano. El pueblo cristiano recibió su primer nombre en Antioquía. Y entonces no era conocido como cristiano, pero José era llamado como hijo de Dios, porque seguía los ejemplos y buscaba la semejanza cada vez más cercana a Dios en sus actos, en obedecerle, en hacer sus voluntades. Y la única cosa que yo puedo destacar de José, de una vida cristiana
yo puedo considerar perfecta, porque bajo la condición de pecado que vivimos, José fue uno de los pocos que vivió una condición cristiana perfecta. En ningún momento de su trayectoria como cristiano, José murmuró. Este es uno de los detalles que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida constantemente. No murmurar. ¿Por qué digo murmurar? ¿Qué significa murmurar para nosotros? Podéis deciros, podéis decir. ¿Cómo? Murmurar es hablar de alguien, pero murmurar tiene otro punto más. Murmurar no solamente tiene el exterior, como también tiene el interior. Murmurar es una de las consecuencias del pecado, que no solamente te hace hablar como pensar, pero y pensar mal. Pensar mal. Y esto, sobre este tema, vamos a ilustrar otra persona de la Biblia. Otra persona de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre varias cosas, pero un mismo tema, un mismo camino. ¿Ok? El tema de hoy es fe y el camino es la obediencia. ¿Ok? Otra persona que vamos a ilustrar aquí es, ¿cuántos de vosotros conocéis el rey Ezequías? Interesante, ¿no? Este rey fue un rey muy interesante. Vino de un linaje de donde su padre no había obedecido a Dios, pero Ezequías sí. O sea, venía de un linaje que los reyes anteriores no obedecían a Dios. Pero Ezequías llegó un momento, cuando fue coronado rey, vio la necesidad de su pueblo. Y la Biblia, de cuando el primer rey fue instituido en el pueblo de Dios, fue instituido con las siguientes declaraciones: que el mismo rey era la persona responsable por la caída o por la subida del pueblo. ¿Sí o no? Y eso es. Así pasa en la iglesia. Los líderes son las personas responsables por la caída o por la subida de nuestra iglesia. Personas que viven una vida piadosa tienen todo para rescatar a los caídos y hacer con que su iglesia suba. Pero personas que no tienen una vida piadosa tienen todo para hacer con que la iglesia caiga. Y eso no es para que los hermanos vean. Y eso Dios mismo enseña. Dios siempre nos quiere enseñar algo. Y la historia de Ezequías no es diferente. La historia de Ezequías nos ilustra que cuando Ezequías estaba solamente ya el pueblito pequeñito, Judá. Judá era un país, pero de tantas conquistas, Sennacherib, el rey de Asiria, estaba conquistando toda la ciudad, todo el país. Y se quedó solamente aquella colina. Aquella parte pequeñita que la porción escogida, yo digo escogida de Dios, se quedó ahí. Y Sennacherib empezó a amedrentar a todo el pueblo. ¿Sí o no? Les mandó una carta, además de decir con tantas palabras: ¿por qué vais a creer en Ezequías? Él nos puede salvar. Él nos puede salvar de nada. ¿Quién es vuestro Dios? Si vuestro Dios fuera real, salvaría todas las naciones de vuestro pueblo. Pero yo hago una pregunta aquí. Paramos aquí un momento. ¿Por qué Dios no salvó a las naciones del pueblo de Judá? Podéis deciros. ¿Por qué Dios no intervino para salvar a las naciones de Judá que Sennacherib estaba conquistando? Interesante esta pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, pero si las naciones, si las ciudades que Sennacherib estaba conquistando, era el pueblo de Dios. Y la pregunta es una pregunta contrastante, pero no es contrastante. Parece, pero no es. Muchísimas de aquellas naciones, los fieles que estaban dentro de ellas, huyeron para dentro de Judá, donde estaba el santuario, para adorar.
porque todavía creían en Dios. Los que fueron conquistados fueron aquellas personas que no tenían el corazón entregado totalmente a Dios. Yo os digo con toda seguridad del mundo, porque la misma Biblia dice, siempre dentro de una conquista del enemigo hay un remanente del Señor. Y si vemos la historia bíblica, siempre nos va a ilustrar esto. Dios permitió, fue para mostrar al ser humano que no es por su propia fuerza que se gana, sino por la obediencia a Él. Y Ezequías era el único rey que estaba todavía de pie porque temía a Dios. Fue al santuario, presentó la carta a Dios. Y una vez presentada la carta a Dios, ¿qué dice Ezequías? Señor, el rey Sennacherib está desafiando a ti, no a nosotros, porque está diciendo que tú no haces nada por tus hijos. Y después de que oró, el profeta Isaías se acercó a Ezequías y dijo, no te preocupes, hijo, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Yo estoy contando así más o menos por alto, pero esta historia es un sermón muy lindo, hermanos. Dios dijo a Ezequías a través del profeta Isaías, no te preocupes, que la victoria te la doy yo. La victoria quien gana soy yo. Tú solamente eres un instrumento. Yo necesito tu fe y que andes por el camino de la obediencia. Ezequías confió. Hecho esto, Ezequías habló al pueblo. Sennacherib confía en un brazo de carne. Nosotros debemos confiar en el brazo del Señor. Pasando aquellos momentos, en la noche siguiente, salió uno solamente, un ángel del Señor y mató a ¿cuántos soldados? ¿Sabéis la cantidad? En una única noche. 185,000. ¿Hay motivos para no confiar en el poder del Señor? ¿Hay motivos para no entregar nuestra vida completamente a Él? Si nosotros tenemos este motivo, nuestra vida para Cristo es vana. Debemos empezar a repensar, porque vivir para Cristo no significa venir a la iglesia. Vivir para Cristo no significa dar los diezmos, no significa venir a la iglesia, no significa nada de eso, es mucho más. Vivir para Cristo es tener un corazón totalmente entregado a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú como cristiano mire a tu lado, no tengas miedo y ni vergüenza de meter la mano muchas veces en el bolsillo y ayudar al hermano. O muchas veces con tus propias fuerzas. Tú no tengas que pensar, ¿puedo o no ayudar al hermano? Esas no son teorías. Son cosas que Cristo desea que vivamos y que tengamos como un estilo de vida. ¿Por qué digo esto? El estilo de vida cristiano se torna más fácil porque cuando tenemos esto como obligaciones se queda todo más difícil, pero cuando tenemos como estilo de vida todo es más fácil. Vamos ahora a ver otro pasaje. Quería que vosotros abrieran vuestra Biblia en Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. Y vamos a entender un poquito lo que yo estaba hablando ahora. ¿Todos abrieron? Santiago 1, de 19 a 27. Voy a leer. ¿Listos, no? ¿Ya? Voy a leer. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios.
Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra, no es hacedor de ella. Este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Luego vamos a explicar todo esto. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención en la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, engaña su corazón. Y la religión del tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos hemos entendido todo esto? Todos, ¿no? Hemos entendido, ¿no? Dios no nos está obligando a nada. Dios no nos puede obligar, hasta porque nos creó con libre albedrío. Pero dependiendo de nuestra elección, podemos salvarnos o perdernos. Pero para tener una decisión exacta y correcta, debemos entregar nuestro corazón completamente a Dios. Otra pregunta que voy a hacer a vosotros. ¿Por qué creemos que los discípulos en el pasado tenían la salvación garantizada? O sea, han tenido la salvación garantizada. Es una pregunta que implica un montón de ideas. Y otra pregunta que yo hago encima de esta es: los discípulos en el pasado entregaron su vida totalmente a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabéis alguna razón para esto? Podéis deciros. Y ahora yo hago la pregunta a ti. Ya que no me decís de los discípulos, ¿me podéis decir de ti? ¿Por qué tienes que entregar tu vida completamente a Dios? Damos algunos ejemplos. Vamos a ello. El primer ejemplo. Cierta vez había un hombre que estaba buscando trabajo. Y buscando trabajo, él encontró un trabajo en una finca. Y en esta finca las personas trabajaban de lunes a sábado. Domingo no trabajaba. Esta persona propuso: si me das trabajo el domingo y me dejas descansar el sábado, yo haré lo mismo que haría un día de sábado. Y luego en la entrevista, el entrevistador le pregunta: ¿por qué no trabajas sábado? Y la persona dijo: porque yo adoro a un Dios y porque el sábado para mí es un día de adoración. O sea, porque el sábado para mí es un día de adoración, porque tengo un encuentro especial con Dios. Y el día para mí empieza el viernes en la puesta y termina sábado en la puesta, según lo que me dice la Biblia, y es lo que creo. Y el entrevistador se puso curioso, pero no quiso preguntar más. No quiso preguntar más. Paramos aquí. Vamos a otra ilustración. Podemos ver otras ilustraciones muy claras de la palabra de Dios. Otra ilustración que nosotros podemos ver está dentro de la Biblia mismo. Dentro de la Biblia mismo. En Hechos 2, cuando Pedro empezó a predicar en el día de Pentecostés, que por cierto está llegando este día también en nuestra realidad, el día de Pentecostés, cuando Pedro empezó a predicar, la gente estaba diciendo: ellos están ebrios. Y Pedro dijo, en otras palabras: no estamos ebrios, hemos entregado nuestra vida al Señor y Él está hablando por nosotros. Porque uno de los detalles que podemos destacar ahí que Dios habló por los discípulos fue que cada uno habló en el idioma materno de los que estaban ahí. Y por lo menos 13 idiomas distintos.
Eran 12 discípulos, pero 13 idiomas distintos. Ahora te hago esta pregunta sobre el idioma. ¿Tú podrías hablar otro idioma sin estudiar? No, es imposible, ¿no? En Brasil pasó una historia de un chico que estaba estudiando teología, era africano, que fue a hacer su máster en Brasil y él quería, ¿cómo se dice? Predicar a un grupo de alemanes, pero él no tenía ni idea. A un grupo no, perdona, era una ciudad de alemanes, porque en el sur de Brasil ahí solo viven alemanes, españoles, polacos, o sea, el idioma es el de ellos. Y el chico, el desafío era predicar en la ciudad, llamar a las personas para una conferencia. Y él dijo, la primera cosa que dijo a su orientador educacional fue, no tengo ni idea. No sé qué decir, no sé hablar el idioma de ellos. Pero cuando se acercó para hablar, el chico habló con ellos por lo menos unos 15 minutos. Y aquellas personas, no solamente ellas, pero más, pudieron ir a la conferencia. Y un amigo le pregunta, pero ¿me dijiste que no hablas alemán? Se quedó en el aire, ¿no? ¿Es posible o no que Dios te use hoy para hacer distintas cosas? Pero para que Dios nos use, tengamos en cuenta, solo es posible si tenemos una vida entregada. Si no entregamos nuestra vida a Dios, si todavía llevamos algo con nosotros, no pensemos en esto. ¿Vale? Y si no llevamos nada de nuestra condición pecaminosa, podemos pensar en eso a cada momento, porque seguro Dios nos usa. No estoy diciendo que Dios no nos protege, que Dios no nos libra, pero que Dios te puede usar más si tu vida es más y completamente entregada. ¿Sí o no? Otro tema que vamos a leer aquí. Estamos terminando ya, hermanos. Podemos citar un ejemplo de Josué. Josué. ¿Quién fue Josué en la Biblia? Una persona que tenía los ojos fitos en Dios y en su... ¿Quién era Moisés para Dios aquí? ¿Era su? Era como si fuera, Moisés era como si fuera la matriz, es matriz que se dice, ¿no? Es la base de Dios en la tierra. Y Moisés lo que hacía era mirar hacia Dios, temer a Dios y mirar los ejemplos que Dios estaba dando a través de Moisés. Para ser un buen ejemplo también, no solamente para el pueblo como para su casa. Y sabemos que después en la historia Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Josué estaba delante de un gran problema, las murallas de Jericó. Mandó a 2 espías y el rey de Jericó estaba desafiando, ¿quién? A Dios. Porque el pueblo era un pueblo escogido. Josué era un instrumento escogido para guiar su pueblo. Pero nosotros sabemos que cuando una persona, debemos saber que cuando una persona te desafía a ti, como cristiano, no está desafiando a ti. No te preocupes, no te molestes, no te pongas a llorar por eso. Está desafiando a Dios. Porque si tú estás seguro de que tus caminos son correctos y que no quieres hacer daño a nadie, esta persona está desafiando a Dios, no a ti. Te está intentando intimidar, pero en realidad el propósito del enemigo, lo que sabemos es que él quiere destruirte y destruyendo a ti, ataca directamente a Dios. Otra cosa que debemos saber también, que a cada momento que pecamos nosotros estamos volviendo a crucificar a Cristo. ¿Sí o no? Porque Cristo murió en la cruz por causa de qué? Y si nosotros no luchamos para no pecar, si vivimos una vida desenfrenada, una vida que queremos llevar a nuestro estilo, a nuestro modo de vivir, y seguimos pecando y pecando y pecando y pecando, nosotros estamos volviendo a crucificar a Cristo cada vez que pecamos. ¿Sí o no?
Debemos pensar en eso. Josué estaba delante de esta gran batalla, pero Dios le dio la instrucción. Un ángel del Señor se plantó delante de Josué y dijo, no temas, esta pelea es mía. Dios te está diciendo hoy, para ti y para mí, no temas, hijo mío. Todo lo que tú estás pasando en este mundo, esta pelea es espiritual, esa pelea es mía. Yo solo quiero que tú aguantes un poquito más, porque el enemigo no quiere que tú veas el galardón de la vida eterna. Ese es el propósito del enemigo, hacemos que tú y yo no veamos el galardón de la vida eterna. Por eso está luchando para destruirnos. Si nos destruye, ataca directamente a Dios. Y luego echará la culpa a nosotros delante de Dios. ¿Ves? Ellos están crucificando a Cristo todos los días y trayendo a Dios en nuestra memoria para que no le creamos, diciendo, vuestro Dios no os ayuda de nada, y quita su cuerpo de fuera. La estrategia del enemigo es esta: colocar enemistad entre Dios y el hombre para que él pueda asistir, ver de brazos cruzados la desgracia del uno y del otro. Pero eso no va a conseguir, hermanos. Yo estoy seguro, porque cada uno de vosotros aquí tenéis un propósito y tenéis que luchar por ello. Entregar vuestras vidas a Dios no es fácil, pero es glorioso. Amén. Vamos a otro pasaje y ya dentro de unas 4 horas terminamos. El otro pasaje aquí que decimos es un complemento de los dos que ya hemos hablado. Aquí está, Primera de Juan, capítulo 5, versos de 1 a 5. El título es La fe que vence al mundo. Por el título ya podemos deducir algo, ¿no? ¿Todos abiertos ya? Leemos. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Es tu fe. Y el último verso dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida completamente a Él? Sin reservas, sin nada. ¿Estás dispuesto a eliminar todas las barreras que el pecado coloca delante de ti? A alejarse de ellas y colocar tu vida. Y Señor, yo estoy aquí. Quiero ser obediente a ti. Quiero servirte. Quiero ser un instrumento. Quiero ser usado por ti. ¿Estás dispuesto? Nosotros podemos ilustrar un ejemplo muy, muy claro. Moisés, cuando estuvo en esta tierra, recibió el apodo de manso, ¿no? El hombre más manso de la tierra. Eso está en la Biblia, no soy yo que digo. Moisés. Cristo ilustró a Moisés, pero Cristo no podía decir que él era manso porque él hablaba con Moisés. Cuando Cristo no estuvo presencialmente en esta tierra, o sea, es como hombre, pero como Dios, él hablaba con Moisés y orientaba a Moisés todo lo que tenía que hacer. Moisés, cuando subió en el monte, ¿cómo se llama el monte que Moisés? Ahora no me acuerdo, se me escapó. Pero sabéis, cuando Dios le llamó a Moisés para decir, Moisés, ahora te toca. Pero Dios no dijo que Moisés iba a morir. Dios le dijo a Moisés, ahora te toca, súbete al monte que yo te llevaré. ¿Sí? Cuando Moisés subió al monte, antes de morir,
Nos dice el libro Historia de la Redención que Moisés contempló toda la historia humana desde la creación hasta la vida eterna. Que Moisés pudo contemplar todo aquello. Y cuando murió Moisés, también nos cuenta el libro que Dios estaba de un lado, Moisés estaba o Satanás de otro, luchando por el cuerpo de Moisés. Pero ¿quién es la persona que vence al mundo? ¿Quién es que vence al mundo? Dios. ¿Quién es la persona que vence al enemigo? Dios. No somos nosotros. Hermanos, debemos entender que servir a Dios es tan fácil. Solo depende de que entendamos eso. Nosotros estamos en el medio de una batalla, de una guerra superior a nuestras fuerzas. Pero nos afecta cuando llevamos nuestro pensamiento para dentro de ella. No nos afecta cuando llevamos nuestro pensamiento hacia Dios. ¿Sabes por qué? José se mantuvo firme porque él tenía en todo momento su pensamiento elevado a Dios. Josué ganó la batalla porque tenía todo momento el pensamiento elevado a Dios. Moisés superó todas las pruebas con su pueblo porque tenía en todo momento el pensamiento elevado a Dios. Cristo vino a dar el ejemplo de que cuando tenemos el pensamiento elevado a Dios, el enemigo no tiene fuerzas. Y los ángeles del Señor son los que luchan por nosotros. Daniel, cuando estuvo orando por la libertación de Israel, oró 21 días en ayunas. Y los 21 días, el enemigo estaba intentando impedir que el rey Ciro libertara al pueblo. Pero los ángeles del Señor, el ángel Miguel, Gabriel, dijo a él, mira, déjalo, que este es nuestro, ¿vale? Este hijo es del cielo y tú no le vas a tocar. Y ahora vamos a cumplir lo que él está pidiendo. Yo te digo en otras palabras, pero eso está en la Biblia, en Daniel. 21 días orando. El enemigo intentó impedir. Te digo una cosa, hermanos. ¿Cuánto tiempo dura tu vida aquí en esta tierra? ¿Cuánto tiempo tú sabes que puede durar tu vida aquí? 70 años. Yo te digo una cosa mejor, más amplia todavía. Tu vida puede acabar en 2 minutos. Yo no puedo decir cuánto tiempo dura mi vida aquí en esta tierra, pero puedo decir que si estoy con Dios, voy a recibir todo lo que está preparado, todo lo que mis ojos no vieron y todo lo que mi corazón no sintió. Voy a ver todo eso. Yo voy a hacer una pregunta más interesante ahora. ¿Cuántos de nosotros somos curiosos? Curiosos, sí. ¿Somos curiosos? ¿Seguro? La pregunta es profunda. ¿Somos curiosos? Yo no soy curioso, pero debemos ser curiosos. Para aprender de los preceptos del Señor debemos ser curiosos. ¿Sabes por qué? Porque esta frase, cuando dice la Biblia, cuando dice el Espíritu de Profecía, lo que ojo no vio, lo que el corazón no sintió, es lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Eso tiene que despertarnos la curiosidad. ¿Qué es que tiene Dios preparado para nosotros ahí? San Juan capítulo 14 de 1 a 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les había dicho. La primera indicación Cristo nos dio, que nos fue a preparar morada. Pero si yo no quiero vivir ahí, si yo no quiero despertarme de este sueño que estoy ahora, ¿cómo voy a vivir ahí? El pecado nos hace dormir. El pecado nos hace dormir y Cristo nos hace levantar. Cristo está tan preocupado con nosotros, hermanos, que Él no quiere que nos perdamos. De la misma manera como Moisés estuvo en el monte, Dios de un lado, Satanás de otro, peleando por el mismo cuerpo, Cristo está de un lado hoy y Satanás de otro peleando por el mismo cuerpo, por ti y por mí. Cuéntase la historia de una madre en un lago, en uno de los lagos de Michigan, Estados Unidos. La madre tenía a su hijo pequeño que acababa de llegar del cole. El hijo pequeño
salió para nadar en el lago que estaba enfrente de su casa, era una finca, y no se dio cuenta que en el lago había un cocodrilo. Qué interesante, ¿no? Imagínate ver a tu hijo yendo al lago y un cocodrilo que viene a su encuentro. La madre empezó a gritar, pero ya era tarde. El cocodrilo, cuando mordió la pierna del chico por un lado, la madre estaba por el otro intentando salvar a su hijo, y a gritos y casi sin fuerzas, pero ella no se entregó. No se entregó. Y una otra persona, un hacendado, que venía pasando con el coche enfrente de la finca, vio aquello, cogió su pistola y le mató al cocodrilo. ¿Qué quiero ilustrar con eso? De un lado, Satanás está intentando herirnos, porque cuanto más sangramos, menos fuerza tenemos. Y del otro lado, Cristo también está provocando en nosotros las mismas heridas, pero heridas de abandono, heridas que debemos, pecados que debemos abandonar, pecados que debemos dejar a un lado para servir solamente a Él. En esta historia nosotros podemos ver las marcas del dolor que el enemigo provoca en nuestras vidas y las marcas del amor que Cristo quiere que hagamos. Niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. El amor de Cristo, por cierto, es el mayor desafío para un cristiano que quiere vivir una vida para Él. Aquel que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Yo quería dejar con vosotros estos mensajes, hermanos. No soy yo el que vengo a hablar para convenceros de nada. Yo solamente vengo a colocar delante de vosotros una mesa muy amplia con todo el contenido que he aprendido, que puedo decir que aprendamos juntos. Pero la decisión final es tuya. Otro de los indicios, otra de las indicaciones que en el cielo vamos a tener en cuenta es Juan capítulo 21 y los dos últimos versos están escritos que si fueran escritos todos los actos, digamos solamente de Cristo, si fueran escritos todos los actos solamente de Cristo en los libros, no habría libro en la tierra para colocar. Imagínate que Cristo no ha hecho solamente lo que está en la Biblia. ¿Qué nos dice esto? Cristo ha hecho muchísimo más de lo que ha hecho lo que está escrito en la Biblia. Y si queremos saber, debemos despertarnos. Porque ahora es el momento. Hoy es el día. No sabemos lo que nos puede pasar cuando crucemos aquella puerta. Pero sabemos lo que nos puede suceder en un futuro. Cristo nos llamará si estamos con Él. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Y que las palabras que fueron colocadas aquí, que el Espíritu Santo pueda hablar en nuestros corazones. Y que podamos tomar la decisión correcta de servirlo y amarlo. Porque la eternidad nos espera. Amén.